Carlos Lage, ascenso, poder y caída. Hay figuras que nacen dentro del sistema. Y otras que parecen destinadas a liderarlo. Carlos Lage Dávila fue, durante años, una de las caras más visibles del futuro de Cuba. Nació el 15 de octubre de 1951 en La Habana. Se formó como médico pediatra, una profesión que marcaría sus inicios, pero no su destino final. Muy pronto, su camino se alejaría de los hospitales y se acercaría al poder. En la década de 1980, comenzó a trabajar estrechamente con Fidel Castro como secretario del Consejo de Estado. Desde esa posición, se convirtió en un hombre de confianza dentro del núcleo del gobierno. Pero su verdadero protagonismo llegaría en los años 90. Tras la caída de la Unión Soviética, Cuba entró en una de las crisis más profundas de su historia, el llamado Período Especial. Escasez, apagones, hambre y una economía al borde del colapso. En ese contexto, Carlos Lage emergió como una figura clave. Fue uno de los principales arquitectos de las reformas económicas que intentaron sostener el país. Impulsó medidas como la legalización del dólar, la apertura limitada al turismo y ciertas flexibilidades económicas. Para muchos, representaba una nueva generación dentro del gobierno. Más pragmática. Más técnica. Más orientada a soluciones. Su imagen creció rápidamente. Aparecía en medios, daba declaraciones, explicaba medidas. Era, para muchos, el rostro visible de la gestión económica en tiempos de crisis. Algunos comenzaron a verlo como un posible sucesor. Un relevo dentro del mismo sistema. Pero en el poder, la cercanía no siempre garantiza permanencia. Durante años, Lage ocupó cargos clave, incluyendo vicepresidente del Consejo de Estado y secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Estaba en el centro de las decisiones. En el centro del sistema. Pero también, bajo observación. En 2009, su carrera dio un giro abrupto. Sin previo aviso, fue destituido de todos sus cargos. No hubo un proceso público. No hubo explicaciones inmediatas. Solo silencio. Poco después, una carta firmada por Fidel Castro ofreció una versión oficial. En ella, se criticaba a Lage por supuestos comportamientos considerados inadecuados para un dirigente revolucionario. Se hablaba de ambiciones personales. De actitudes consideradas incompatibles con los valores del sistema. Posteriormente, se filtraron grabaciones donde Lage, en conversaciones privadas, hacía comentarios críticos sobre la dirección del país y algunos de sus líderes. Esas grabaciones, según diversas interpretaciones, habrían influido en su caída. Para algunos, fue una traición. Para otros, una muestra de pensamiento interno que nunca debió hacerse público. Pero el resultado fue el mismo. Carlos Lage desapareció del escenario político. De ser uno de los hombres más poderosos de Cuba. A no tener ningún cargo. Su caída fue rápida. Y silenciosa. Después de su destitución, regresó a la medicina. Volvió a un perfil bajo, lejos de los reflectores, lejos del poder que alguna vez estuvo a su alcance. Su historia se convirtió en una advertencia. Dentro de sistemas altamente centralizados, el ascenso puede ser rápido. Pero la caída puede ser aún más. Para algunos analistas, su caso refleja los límites del cambio dentro del sistema cubano. Un intento de modernización que nunca llegó a consolidarse completamente. Para otros, simplemente demuestra que en el poder, la lealtad no es opcional. Es absoluta. Carlos Lage pasó de ser visto como el futuro a convertirse en pasado. Sin transición. Sin espacio intermedio. Hoy, su figura sigue generando preguntas. ¿Fue un reformista que fue demasiado lejos? ¿O un dirigente que perdió la confianza del liderazgo? No hay una única respuesta. Pero su historia deja una lección clara. En el poder, no basta con ser capaz. Tampoco basta con ser necesario. A veces, eso no es suficiente. Porque el verdadero poder no solo se construye con decisiones. También se sostiene con confianza. Y cuando esa confianza se rompe, todo lo demás desaparece.
La historia de Carlos Laje no es solo la historia de un ascenso político. Es la historia de una caída. Una caída que ocurrió en silencio. Y que, incluso hoy, sigue sin explicarse completamente. Porque en algunos sistemas, lo que no se dice es tan importante como lo que se hace.